O paseo fluvial ao longo do estuario do río Coroño leva 6 anos en finalizar a falla dun treito de apenas 20 metros. Os populares denuncian que, a pesar de que se expropiaron os terreos afectados, a actuación quedou parada pola denuncia dun dos propietarios. En aquella época se hizo la expropiación de los terrenos, ¿no? Incluido los de estos propietarios, bueno, los herederos del propietario en su momento, que cobró cerca de 21.000 euros por aquella expropiación. Aquella expropiación, curiosamente, se le pagó más de los metros que se le expropiaron. Bueno, debía ser que era un cercano, un afiliado, un simpatizante del Partido Socialista. Entonces, pues bueno, ya saben que las mafias se cuidan entre ellos. Entonces, ahora los herederos, durante la campaña electoral que perdió el Partido Popular del alcalde Dieste, en aquel momento se estaba ejecutando este proyecto y el alcalde Martiño hablaba muy a menudo con esta gente para ponerle trabas a este proyecto. Bueno, esta gente fue al juzgado, el juzgado reconoce que como no es exactamente el mismo proyecto, lo que hay que ejecutar es el proyecto que había en su momento, aunque sea solo en la fase que le afecta a él. Dende o PP piden ao Executivo local que acometa o treito restante conforme ao proxecto orixinal. El señor Martiño ni solicita la devolución de los 21.000 euros con los intereses correspondientes, ni modifica el proyecto para ejecutar en esta fase lo que en su día se había expropiado. Dice, ¿cuál es la razón? ¿Por qué no trabaja? Es más, este proyecto se hacía con una subvención de la que se perdió parte del dinero por no ejecutar la totalidad del proyecto. Esa es la realidad. Dice, el señor Martiño en Boiro se dedica a perseguir a los empleados municipales, pero aquellos que perjudican a todos con el dinero de todos, a esos no, sobre todo si tienen el carné socialista. Denuncian ademais os populares a instalación dun valado por parte dos propietarios para impedir o paso nun terreo que non é deles, posto que xa foi expropiado e é de dominio público marítimo terrestre.